Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes al reinicio de los videos acerca de lo que son el curso de terapias alternativas aquí en Terapias Alternativas Índigo. Gracias, bienvenidos. ¿Qué día es hoy? Hoy estamos a 14 de mayo, ahorita sí estoy leyendo para que vean, 14 de mayo del 2018. Reanudamos entonces los videos, gracias a Dios, ya estamos aquí y pues espero que pues a ustedes les guste su clase. Bueno, Tere, ¿qué estudiaste? Eh, ah, Vámonos directo a la clase. Ahora sí no leíste, ¿en serio? Ajá. ¿Y hoy por qué no leíste? Porque anduve de tingo al tango. Bueno, pues dile al tingo y al tango que te pasen, que te soplen a ver qué onda. A ver, Remedios, tú sí leíste, tú sí estudiaste esta semana. ¿Qué estudiaste? Estudié lo de la dislexia. Ajá. ¿Y los demás trastornos que estaban ahí? Bueno, sí, también, poco a poco, pero se me complican los nombres. Ajá, Hay sí. uno que tiene, que da los síntomas de que se adormece la pierna y el brazo. Ajá. Hay otro que se adormece la pierna y el brazo en un solo lugar y la cara. Y hay otro que, la dislexia y que es hereditaria. Hereditaria. Ajá, es hereditaria. Hay otra que son por las crisis convulsivas pueden ser por accidentes o por enfermedad. Bueno, más que nada son accidentes porque no nacen con convulsiones las personas. Pero también pueden ser infecciones. ¿Manda? También pueden ser infecciones. Sí, o sea, por eso accidentes y por infecciones de temperatura, altas temperaturas. No, las temperaturas son precisamente por tener las infecciones. O sea, las infecciones no dan por la temperatura da por las infecciones. Eso sí, grábenselo. No, sí, La temperatura, la fiebre o mal conocida calentura, ¿sí? Es un sistema de defensa de parte de nuestro organismo en contra de agentes patógenos. ¿Por qué? Porque lo que hace el organismo así literal es servirlos. Y hay otros que les pueden dar espasmos. Ajá. La de los espasmos, pero las palabras se me atropean. Un espasmo, para que se den ustedes una idea, es, por ejemplo, el hipo. El hipo es un espasmo. Estamos hablando de que los espasmos son tics. Sí, son. ¿Qué más? Ya le dije más. No, pues ¿Quiere más? síguele. Hay muchos. Sí, sí, mucho. Pues me quedé ahí en la dislexia de que era hereditario. Hasta ahí. Bueno, ¿y qué es la dislexia? A ver, dime. La dislexia es algo que a las personas se les va olvidando las cosas. No, No. Como, estamos confundiendo ahí. entonces la dislexia es Confusión de las letras. Confusión de letras y de palabras. y de palabras, exactamente. O sea, es confusión, es decir una palabra por otra, o es escribir una letra por otra, o escribirla al revés. ¿Sí? Por ejemplo, si tiene que escribir una palabra que lleve la E al inicio, escribe el 3, o que escribe la D, escribe la P, o que si tiene que escribir la P, anota la Q, y así. Hay otros trastornos que es la hiperactividad. Hiperactividad. La hiperactividad Ahora, lo de la pérdida de la memoria pueden ser varios factores, pero principalmente es por cuestiones de la edad. Sí, se conoce con el nombre de Alzheimer. La pérdida de la memoria puede estar incluido dentro de lo que es las demencias seniles, pero no solamente ahora, por cuestión de los tipos de alimento que estamos conociendo, que se le está dando a la gente, etcétera. El cerebro puede recibir cierto tipo de daños en el cual
ya no es necesario ser un anciano para tener Alzheimer o inclusive Parkinson. El Parkinson también son espasmos. Se pierde el control sobre el sistema motriz y el sistema motriz tiene espasmosis y empieza a temblar. Exactamente. Entonces el Alzheimer no es esencial ya hoy tener una cierta edad para padecerlo. Entonces, ¿cómo se llama el trastorno cuando haga de cuenta que yo tengo una amiga que su mamá tiene esa enfermedad, pero es muy rara el nombre, donde dice, es que yo dejé ahí algo, tú ya lo agarraste, y empiezan a culpar a la gente, tú ya lo agarraste, o tú ya me robaste, y empiezan a decir cosas así como que... puede ser la demencia senil, ¿no? Depende de la edad, ahí sí depende de la edad. Tiene como 70 años, además. De 70 años en adelante puede ser ya demencia senil. De hecho, ayer me mandaron un mensaje. No fuiste tú quien mandó ese mensaje porque estás diciendo exactamente lo mismo. Porque mi tía tiene demencia senil y así empezó a decir, no es que tú me robaste. Dice, buenos días doctor, le quiero pedir por favor si me puede ayudar qué hacer con mi mamá. Tiene 80 años y van varias veces que dice que le roban dinero y su tarjeta, que es para la despensa, y dice que era mi nuera. Y mi hijo luego encuentra las cosas. Ahora dice que mi papá le robó su cartera, cosa que no es cierto, y lo agrede. ¿Qué me recomienda hacer? No le he contestado a esta persona, la verdad. Ahí tengo el recado pendiente. Sí, pero la cuestión está de que esto está considerado dentro de lo que son las demencias seniles, sobre todo por la edad. Sobre todo por la edad está considerado dentro de esto. El hecho de que acusen a una persona, por ejemplo, como dicen que tomó el dinero y esto, que dejó ahí tal cosa, ¿tiene también algo que ver, por ejemplo, cuando ya no conocen hasta los mismos hijos? Sí, les platicaba yo el otro día acerca de mi tía, por ejemplo. Que reconoció a mi hermana que fue a visitarla y a sus hijas que estaban ahí todos los días, no las reconocía. O también igual puede darse el caso de que una persona que está internada en un hospital y llega a tener alguna infección por ahí, no sé, y tiene un desequilibrio de electrolitos como puede ser el magnesio y el manganeso, suelen elevarse. Pero si estos dos electrolitos se elevan, ustedes pueden imaginar cuál es el problema que acarrea. ¿Cuál te imaginas? El de la presión. Bueno, primero problemas de presión, ¿no? No. Sí son problemas renales, ¿no? Sí es un problema renal, pero tú sabes en dónde afecta verdaderamente el exceso de magnesio y de manganeso. ¿La amígdala? No. ¿La amígdala? Le atinaste. No, pues es que eso fue lo que me dio la respuesta a mí, lo que leí. De que incluso dice, y si quieres investigar más, viene en el video de Instintos Humanos. Ajá. Y dije, Ok. ¿y dónde? Te voy a Bueno, buscar mi... pues es en la amígdala. ¿Saben por qué? Porque se distorsiona la realidad, empiezan a alucinar, pero la alucinación que tienen se les graba como si fuera un evento real. Entonces, A tal grado de que en una ocasión tuve que internar a mi madre todavía antes de que le diera la embolia por una infección de vías respiratorias. Estuvo a punto de convertirse en neumonía y entonces resulta que cuando estaba ahí adentro se infectó del riñón. O sea, ya no nada más era la cuestión de las vías respiratorias, sino de que se infectó del riñón. Y entonces esta infección en el riñón le ocasionó alucinaciones. Y ella juraba y perjuraba que yo la tenía secuestrada y que las enfermeras eran mis secuaces. A tal grado de que 2 años después todavía le preguntaba a mi hermana, oye hija, quiero que me digas la verdad, ¿cuánto le pagaron a este cabrón para que me soltara? ¿De qué estás hablando, mamá? De cuando me tuvo secuestrado. Dice, con toda esa punta de tipas es que
que suele él manejar. Ay, cabrón, yo dije, su madre. Ayer estaba platicando con una amiga y ella es la única que cuida a su mamá porque ellas se quedaron solitas. Y me estaba diciendo ella que su mamá le dice, oye, ¿qué haría yo sin ti? Imagínate, porque mira, mi Marta, que es mi hija, me viene a cuidar y tú sí me cuidas. Y ella es Marta. Ella es Marta. Y no le dice, oye mamá, pero si yo soy Marta. No, sí le dice, pero ya son varias veces lo que le dice. Inclusive Amparito era un dulce porque yo la conozco. Ahora es muy agresiva. Ahora es muy agresiva. Se enoja, dice groserías. Y lo más chistoso de todo es que ve a su esposo que ya falleció y a su hijo. Y le dice, dile a Paco que... ¿Dónde está Paco? Sí, ahí estaba acostado ahí en la sala. Dile a Paco que... Ay, ¿dónde está? Ah, ya se subió, amor, ya se subió. O sea, ya le sigue la corriente porque tanto que le dice, que se pone agresiva con Exactamente. ella. Entonces dice, ya se subió, mamá, ya se subió porque venía cansado y ya le sigue la corriente. Wow, qué triste. Pues sí, ya es demencia senil y eso quiere decir que ya se va. Sí, es lo Ya que se iba a va. decir. Ya se está despidiendo. No se está despidiendo, pero pues ahí están. Ya está en la fe. Sí, Ya la señora ya se va. ¿Qué edad tiene? 80 y... Ah, ya. 80 ya. Mi tía ya tiene 85 años. Sí, porque Pero ya lleva como 4 años con demencia senil. Está con el neurólogo y todo eso. Ujú. Ya está un poco más controlada, pero también ve a su esposo, a mi tío. Pero desde hace 4 o 5 años. Bueno, al cabrón ya le gustó estar aquí. Platica con él. Por eso te se digo, pelea con él. al tipo este ya le gustó estar aquí. Adorado, precioso. Tipo de No, porque él fue tu tío. Sí, bueno. Él ya no es tu tío. Así es que por eso digo, el tipo este ya le gustó estar aquí. Sí, pues siempre Bastante anda manchadito, ¿no? dándole lata. No, pero digo, bastante manchadito porque o lo mandaron por ella y ya que se la lleve, o pidió permiso para estar cotorreando con ella, o a qué. Yo creo que pidió permiso para estar con todo. Pues sí, pero No te pues, pases no de la manches. vida pensando. Caídas de enoja y no mandas Bueno, a la vida. la cuestión está de que este tipo de padecimientos en realidad, yo lo que quería era que ustedes se dieran cuenta en dónde es la avería. En la amígdala. Incluye la amígdala, pero la avería en sí es aquí. Aquí es donde se deteriora. O sea, si ustedes se fijan, ¿manden? La célula espejo. No, las células espejo están acá atrás. Está aquí en la zona temporoparietal, ¿sí? O sea, este es el parietal, el de acá arriba, y este es el temporal, ¿sí? Entonces, en la zona temporoparietal es donde verdaderamente reside el daño físico que ocasiona todos esos tipos de padecimientos. Ustedes ya lo vieron, son de muy diversas índoles, pero es aquí donde nosotros tenemos que trabajar, aquí en este lugar. Si hay accidente cerebrovascular y que hay parálisis en alguno de los lados del cuerpo, no hay de otra, es esto, es aquí. Pero es aquí en la zona de los parietales, aquí donde está el sistema motriz, ¿sí? Pero si la falla es de muy diversas índoles, así como estos, la falla es aquí, en la zona temporoparietal, que ustedes tienen ahí ese diagrama. Por eso hice una especie como de diagrama de flujo, de dónde a dónde fluía la energía para que el cerebro trabajara. Es en el lóbulo, en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo temporoparietal. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, independientemente del tipo de trastorno del que se trate, puede ser del habla, puede ser de la lectura, puede ser escrito, puede ser de la matemática, puede ser el de la lectura, puede ser el que sea, de todos esos, ¿sí?
Ustedes lo que tienen que hacer es identificar más que nada qué es lo que ustedes tienen que trabajar para reparar esto, ¿sí? Ahora, ahí es donde viene ya la primera mención, aunque todavía, digo, lo van a aprender hasta que veamos masajes, ¿sí? Lo van a aprender bien hasta que veamos masajes. Bueno, a lo largo de la columna vertebral, ¿sí? Se contiene muchísimo muchísimo líquido cefalorraquídeo, que es el que yo te decía, pues, que está ahí, pero está herméticamente cerrado, o sea, no hay manera de que salga a menos que se produzca una fractura en el cráneo, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo está en todo el cerebro, por donde quiera, o sea, el cerebro de hecho es una esponja. Todas las neuronas tienen muchísimo espacio entre una neurona y otra. Y lo que hay entre una y otra no es aire, es líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo tiene muchísimos nutrientes. Pero a su vez, el líquido cefalorraquídeo en el área de los ventrículos que hay, o sea, los huecos que hay, uno a cada lado, en cada uno de los hemisferios, ¿sí? Está relleno de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo sube y baja porque esos huecos que hay ahí en el cerebro funcionan como si fuera una especie de bomba. No, funciona como si fuera una especie de bomba que hace que el líquido baje por la parte delantera del bulbo raquídeo y por la parte delantera de toda la columna vertebral baja, y por la parte trasera regresa, ¿sí? Regresa y vuelve a entrar, pero por la parte trasera del bulbo cefalorraquídeo hacia el cerebro y regresa, ¿sí? ¿Para qué hace ese viaje de bajar y subir? Para mantener nutridos todos los nervios. Son fibras de colágeno, son dendritas y todo lo que ustedes gusten y manden, pero necesitan mantenerse nutridos, ¿sí? Entonces el líquido cefalorraquídeo les proporciona todos los nutrientes que necesitan en realidad para mantenerse estables los nervios. Pero eso es dentro de lo que es la médula espinal. La médula espinal sigue conservando alrededor de ella las mismas membranas que envuelven al cerebro. Tenemos lo que es el cráneo. Por dentro del cráneo, el cual es bastante grueso, hay dos membranas delgadas que envuelven al cerebro. Permítanme. Sí, diga. En la mesa de centro. Ah, ok. Pues entonces yo creo que ahí las dejé desde anoche, fíjate. Sí, porque ya ves que me las estuvieron pidiendo prestadas y pues a mí ya se me olvidó ponerlas en su lugar. Sí, pero sí fui yo el que las dejó ahí. Ok. Bueno, órale pues, gracias amor. Ándale pues, bye. Oye, ¿qué tal te fue en la mañana? Qué bueno, ok. ¿Y ahorita vas a ir? Ajá. Ah, bueno. Ajá. Bueno, ok. Oye, ¿y si fuiste al banco? ¿Depositaste 407?
Ok, sale. Está bien. Órale, pues. Gracias, amor. Ándale, pues, bye. Ya aparecieron mis gracias. Bendito Dios. Bueno, perdón, amigos de YouTube. Bueno, el caso está entonces que les decía, hay dos membranas que envuelven al cerebro. Pero esas membranas lo envuelven todo de tal manera que baja como si fuera un forro por dentro de lo que es la columna vertebral, alrededor de todo lo que es la médula espinal. Y estas membranas se llaman dura madre y la otra pura madre, no, pía madre. Pía madre. Okidoki. Dura madre y pía madre. La pía madre es muy delgada. Hagan de cuenta que es una especie de telita de seda, ¿sí? Que está muy pegada al cerebro, como si fuera una especie de tela de cebolla. Ajá. Sí, así de delgadita. Y la otra, la pía madre, tiene el espesor de este folder, ¿sí? El espesor de un folder, pero dura, en serio, por eso se llama dura madre, dura, que es necesario utilizar tijera especial para poder romperla. Como si fuera un alambre. Exactamente. ¿Por qué? Porque esa membrana protege al cerebro de cuando el cráneo llega a tener alguna fractura, que no se le claven las astillas. Que no se le claven las astillas, por eso te digo que es imposible, está sellado herméticamente. Tendría que haber sido un guacamayazo del tamaño del 10, ¿sí? Con fractura a fuerza para que se hubiese salido el líquido. Pero no hay fractura porque ella... Pues entonces no es líquido del cráneo. Entonces se formó como un líquido de externo. Es externo. Ajá, como es externo. Como de chichón, ¿no? Sí, porque ahora, fíjense bien, pongan atención. Si una persona llega a tener un golpe que fracture el cráneo, o inclusive, vamos a suponer, no hubo la fractura, no la hubo, el golpe fue fenomenal, pero no hubo la fractura, ¿sí? Pero resulta que adentro, como el cerebro es una especie de gelatina, ¿sí? Sufrió la ruptura de algún vaso sanguíneo y entonces en la parte interna, adentro, o sea, adentro del cráneo, por la superficie, se genera algo que se conoce como hematoma. O sea, el hematoma es un coágulo, pero está adentro del cráneo, ¿sí? Y entonces, cuando está ese coágulo, se inflama y genera mucha presión y es un dolor de cabeza horrible. Es una migraña espantosa. Muchas ocasiones se tiene que abrir el cráneo para extraer el coágulo. Y entonces la persona sale de la bronca que traiga, porque puede estar inclusive hasta en coma. Un coma profundo, no coma inducido, en un coma profundo ocasionado precisamente por la presión que está ejerciendo el coágulo. Entonces se tiene que intervenir quirúrgicamente a esa persona para extraer el coágulo, ¿sí? ¿Cierto? Bueno, ahora, en la infancia y en algunos casos también en la edad adulta, ¿sí? Estas dos membranas que en conjunto se llaman meninges, ¿sí? En conjunto se llaman meninges. A edad temprana o bien en algunos casos se llega a dar también en edades adultas,
puede aparecer una infección. Esa infección se llama meningitis. ¿La garganta? No. ¿Dónde? Es en la cabeza. ¿La cabeza? ¿Sí? O sea, la meningitis es una infección en las membranas en las membranas meninges que forran al cerebro, que están alrededor del cerebro por dentro del cráneo. Por eso ¿Sí? dicen que cuando a los niños no hay que dejar permitir que se suba mucho la temperatura, que hay que ponerle Exactamente. trapos fríos. Mira, cometemos 3 errores normalmente con los críos que todavía no pueden quedarse sentados. Una, forzarlos precisamente a que se queden sentados. 2, tinguilinearlos. Démonos cuenta que el cráneo todavía no está perfectamente soldado, ¿sí? Las suturas, así se llaman las uniones de los huesos en el cráneo, todavía no están definidas, todavía es cartílago. Entonces, tinguilinear a un niño es malísimo. Y 3, lo peor, aventarlo para arriba. Uy, pinche escuincle, está feliz, ¿no? Pero es lo peor que le podemos hacer. ¿Por qué? Porque eso ocasiona que el cartílago, que todavía está solidificándose ahí en las suturas del cráneo, las meninges y sobre todo el cerebro se golpeen contra el cráneo mismo, ¿sí? Entonces eso provoca muerte masiva de neuronas. Y entonces, al estarlo tinguilineando o estarlo aventando, lo estamos transformando en un pendejo. Entonces cuando se les baja la mollera que dicen que se les... Perdón por la expresión, pero es que así es. ¿Qué le ¿Mande? pasó? Hay muchos niños que luego se les sume aquí, se les hace un huequeo. Pues es que se les cae la mollera y entonces por la zona en la que está provoca problemas de muy diversas índoles, entre ellos lo que se supone que es el empacho, ¿sí? Entonces hay personas que acomodan eso, y esto lo han enseñado médicos de muy antiguas generaciones, ¿sí? A curar el problema de la mollera caída. ¿Y saben ustedes cómo es? Con papel de estraza. Nah, Los acuestan, no, que eso es para el empacho. No. mi suegro los acostaba así, de cabeza, y les pegaban los pies. Exactamente, exactamente. Se les cuelga de los pies, se agarra con las dos manos, ¿sí? Más bien se les agarra con una mano, separando los piecitos, y en la planta de los pies, ¡zas, zas, 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 zas! ¡Órale! ¡Pum! ¡Ay, cabrón! Espérate tantito, ¿no? Pues obvio, la compresión hacía que se botara la mollera, pero así funcionaba. Pero maestro, una señora que yo conocía, ¿sabe cómo les ponía un papelito de estraza y le ponía azúcar arriba? No, pero es con los golpes. Sí, pero Y hasta no. se veía así como ¿Cómo la burbujeaba? cuantificación. Sí. No. La manera de hacer que la mollera regrese a su lugar es esa. golpe en los pies. Es esa, lo del golpe en los pies, Sí, en yo serio. curaba así de eso y de empacho. Ahora, en el empacho, Tronaba ya en el el empacho es el pan puerco, es ¿qué más? Aceite de oliva. El aceite de oliva, sobada. pero lo que verdaderamente quita el empacho es precisamente la pellizcada. Y los polvos de bismuto. Pueque, pero la pellizcada ¿dónde? La pellizcada en la espalda. ¿Sí? Niña, deja de estar tirando cosas, ¿no? Y luego le están echando la culpa a Al Alejandro. niño. Hay retraso mental por Niña, pon zarandeo, aquí ¿no? tus cosas, o sea, estás hecho un desmadre. A ver, Déjalo hacer. No, es idea, porque están quedando las cosas como Esa soy yo. Es que está bien también bolsita. bueno, pon allá tu bolsita. No, ahí ya no voy a poner nada. Pon ahí, no le pasa nada. No quiero. No, ¿Qué? ¿Ahí está Alejandro? no, la señora esa. Ya se fue. Pero ¿Sí o como- no? No, es que sabe que como ahí es un lugar de portal, a lo mejor. No, el portal está portal allá está allá atrás. Ah, sí. Está allá atrás, no en el sillón, está allá No, atrás. pues ahí dejé el teléfono ese día, maestro. Pero el teléfono, no los lápices, deja ahí la lapicera, no le pasa nada. Ponla bien, la dejas en la orilla y se va a caer. Eso. ¿Sí? ¿En serio Creo se que hay fue, retraso verdad? mental por zarandeo. Sí, por eso.
¿Qué es lo que acabo de decir? Los Los estás tinilineando o lo estás aventando, lo estás convirtiendo en un pendejo. A una niña de una amiga sí le pasó por eso. Y le dijimos, no se la dejes ah, acabar, no lo avientes. Y le encantaba de 2 meses, 3 meses ¿Qué aventar. Quedó con retraso mental. Pues claro, Autismo, claro. autismo, retraso mental. Y cuando el bebé había nacido bien. Pues ahí está, ya ven, no hagan eso. Bueno, entonces, esta meningitis es una infección, ¿sí? Esta meningitis es una infección, se combate precisamente con antibióticos. Eso sí se tiene que combatir con antibióticos, O sea, no hay de otro. meningitis es igual a calentura o temperatura No, o sea, alta. la calentura o temperatura alta, o sea, la fiebre da por causa, no es que, Por eso. ¿sí? O sea, Ajá. esto hace que se inflamen las meninges y empiezan a presionar al cerebro, Es una alerta. ¿sí? Y entonces la infección es atacada, ya te cayó tu servilleta, es atacada con la temperatura, es una defensa natural del cuerpo, ¿sí? Ahora, también la otra situación, esta misma meningitis puede ser provocada precisamente por el hematoma. Puede ser provocada por el hematoma, o sea, en una persona mayor, me refiero que ya no es un niñito de brazos, ¿sí? Que es en la edad en la que normalmente da la meningitis por falta de defensas, sino que por un accidente, un golpe en la cabeza, puede inflamarse precisamente las meninges a causa del hematoma que trae ahí por dentro del cráneo, ¿sí? Y eso puede provocar el coma. También cuando tienen alta la presión, La presión arterial te mata. Esa no se anda con vaciladas de inflamación ni nada. La presión arterial, ¿sabes? La presión arterial lo que hace es de que sube por la arteria, se revienta, sas, ¿sí? Y entonces, el lugar en donde se reventó la arteria, te despedaza todas las neuronas que están a su alrededor y son millones. Porque es el ejemplo que les ponía de cuando en una manifestación utilizan los carros tanque esos con agua a presión, ¿sí? Que se los disparan a la gente. ¿Cómo sale la gente toda disparada por el golpe del agua? ¿Sí o no? ¿Sí? O como en una avalancha, por ejemplo. Por cierto, el viernes estaba viendo un documental acerca de Nepal durante el terremoto de Nepal. No inventes, yo nunca me imaginé que había cuates que estaban grabando, no en la ciudad, en la cordillera del Himalaya, las avalanchas que hubo y toda la cantidad inmensa, y jamás dijeron del número exacto de muertos entre los alpinistas. Que se les vinieron las avalanchas, pero cañón por el terremoto, de donde quiera se desprendió nieve, bolas, güey. Que los Sherpas, que son los habitantes naturales de ahí de Nepal, en su vida habían visto una situación así, que no sabían qué hacer para ayudar a todos los alpinistas, no sabían qué hacer. ¿Y cuántos se quedaron ahí sepultados en las nieves por las avalanchas? Nadie supo, nadie sabe, en realidad, nadie sabe. Ahí se quedaron, enterrados, sepultados en los campamentos, en los que estaban en las laderas de las montañas subiendo, etcétera. No. Bueno, pues así como eso, así es una embolia. Arrasa con todo lo que encuentra el chisguete. Arrasa. Se rompe la arteria, se produce la hemorragia, pero la hemorragia no es así de que sale la gotita, así como si te hubieras hecho una cortadita aquí. No, por cada latido del corazón, ¡fum! 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 ¡Sas! ¡Sas! Y te genera entonces un coágulo. Ese coágulo rellena todo lo que contenía neuronas. Y entonces ese coágulo hay que retirarlo, porque ese coágulo te puede matar. Y entonces cuando ya quedan, que ya están inconscientes.
puede llegar a darse que no solamente se quedó como un accidente cerebrovascular, sino que se da un derrame cerebral. Adiós. Porque tuve un amigo que tuvo un accidente automovilístico, pero dicen que el impacto fue muy fuerte. Ah, bueno, pero eso estamos hablando precisamente de lo original, el hematoma por un golpe, Ajá. por un traumatismo. Acá yo ya estoy hablando de una embolia por la hipertensión. O sea, entonces no confundamos. Sí, sí, sí. O sea, es una, o sea, es la otra. Ujú. Y ya nos dijeron que estaba en estado de coma. Que quedó en estado de coma. ¿Y qué hicieron? Pues ya nomás le dieron el tiempo de vida y ya, hasta que falleció. No permitieron que lo entubaran, Ya no supe. porque ahora resulta que pues ya no puede tomar la decisión el médico del entubamiento. Creo que sí, que porque estaban esperando si ya le... A ver si reaccionaba, Sí, se reaccionaba pero ya no. y ya no. Pero pues eso se puede averiguar casi de inmediato si le sacan una tomografía axial computarizada de cráneo, o sea, un TAC de cráneo, así se llama, TAC de cráneo, y en el momento inmediatamente ya cuando sale la tomografía ya saben si va a reaccionar o no, porque depende de la cantidad de masa cerebral que se despedazó. Y es irreparable el daño. Mande. Maestro, ¿qué pasa cuando hay el famoso cisticercos? Los cisticercos están por dentro de lo que es la corteza cerebral. El gusano, ¿no? Sí, y es incurable. En algunos casos, cuando está el gusano, ya el gusano como tal, ¿sí? En algunos casos hay algunas personas que sí les levantan el pedazo de cráneo correspondiente, entran y si está el gusano ahí lo quitan. Pero siempre y cuando esté en la superficie de la corteza cerebral. Pero si están adentro, porque ahora con la tomografía se puede localizar los huevos, si están adentro, te llamabas. No hay manera, no hay manera, no hay manera. Y ese huevo cuando eclosiona, pues el gusano te come el cerebro. Y es un dolor de cabeza horrible, te mata. En la India, utilizaban como método de castigo, el uso de un gusano carnívoro, que lo que hacían es que al prisionero lo ataban en una cama, le volteaban la cabeza y le metían el gusano por la oreja. Y el gusano es de ese tipo de gusanos que perfora en línea recta. Como si fuera... Entonces se iba, sí, como el cavador. ¿Te acuerdas del cavador? Que estaban todas las computadoras de las PCs en aquel entonces. Bueno, entonces iniciaba, ¡zas! Y hasta que salía por el otro lado. Si lo soportaba el prisionero, lo dejaban libre. Pero pues se morían, por lo regular se morían. Por lo regular se morían. Esto, la primera vez que lo vi como una especie de película de terror, se puede decir. Que no era película de terror, sino era parte de un programa que se llamaba Galería Nocturna, que era producida por Rod Serling, el que producía La Dimensión Desconocida. ¿Sí? Sí, exactamente. Entonces, trataron acerca de un cuate que sí, un inglés, no estaba prisionero, pero le hicieron la travesura a unos cuates, no unos amigos, sino unos enemigos que eran hindúes, ¿sí? Y a este inglés no lo querían porque él era un hacendado. Entonces, en la noche se metieron a su habitación y le dejaron caer el gusano en la oreja, ¿sí? Y penetró y empezó al día siguiente a sentir el dolor porque el gusano le empezó a comer. Y cuando lo revisa el médico le dice, ¿sabes qué? Que te cayó un gusano de estos. O sea, perdón, no te pases y pues la vas a tener que aguantar. Ojalá que sobrevivas. Pues sobrevivió y sí salió y este cuate sobrevivió y ya estaba ahí en su cama así como que medio tranquilo porque pues ya. Entonces agarra y le dice el doctor, dice, ¿cómo te encuentras?
Dice, bien, gracias a Dios, pues bien. Pues, ¿qué crees? ¿Qué cosa? Te tengo una mala noticia. ¿Qué cosa? Dice, el gusano lo revisamos y era hembra. Dejó huevos adentro. Ya le bajaron la hora. No, pues ya, se puede decir que casi les dijo, ¿sabes qué? Matan. O préstame una pistola, pero yo no lo voy a aguantar. Pues, ¿cómo? Sí. Duermen. Pues, Duermen. Pues, Exactamente. ¿Sí? Entonces, pues, eso es equivalente a los cisticercos. Eso es lo que te hacen los cisticercos. Y es un dolor de cabeza, es una migraña horrible. Es una migraña espantosa, de verdad. Ajá. Entonces, eso es lo que sucede con los cisticercos. Las personas que tienen cisticercos, Pero ese nada más está en la fresa, ¿no? En la fresa, en la lechuga. ¿qué te pasa? Los cisticercos te entran con la carne de puerco. Por eso, la carne de porco. Pero también. Pues tú dices que es, no, no, esas la fresa y todas las hortalizas regadas con aguas negras, todas lo tienen. Todas. Y estoy hablando de aquí del Valle del Mezquital, que es de donde nos traen a nosotros la ¿qué verdura. necesitas? ¿Mm? Es como ayer una amiga la invito a trabajar conmigo y ya la chica nos regala una fruta y le digo a la chica, lávala, dice, no, yo siempre me la como así. Digo, ¿qué te pasa? Si una fruta y las frutas todas se lavan. Dice, no, Remy, yo siempre me como la fruta así. Le dije, no. Y mi hija vio Está como cuando... loca. Sí, le dije, mi hija vio ahí una placita de que tienen las naranjas ahí, la fruta, las guayabas ahí en los costales. Le digo, y van los perros y se mean. Le digo, imagínate todo lo que ya traen y aparte el perro va y se mea. Ajá. Y tú así te la quieres, y ya fui y sí la lavó. Pero le digo, jamás te comas una cosa así. Sí, no, para nada. Yo No, me hombre. quedé sorprendida. Le dije, no. A mí hay gentes que me han dicho, ay, es que la manzana roja no me gusta, dice, porque trae un montón de cera, lávala. No se le quita, yo la lavo con jabón, como chingado no se le va a quitar. Como si fueran los trastes. Claro que sí, yo la lavo con jabón, toda la fruta yo la lavo con jabón. Mi mujer le chocaba, no, es que no laves así la fruta, en el momento que ya te la vas a comer, lávala. No, hombre, ¿cómo crees? Para nada. No, le dije, porque quién sabe si la lavó esta chica. Exactamente, entonces, no, yo lavo toda la fruta, lo que es papaya, melón, sandía, piña, la pico. O sea, la pelo y la pico y la pongo en los toppers y ya la meto al refri, ya pelada. No, voy y la lavo aparte de que la pico. No, eso sí, no, ahí sí estás mal porque entonces le pegas los bichos del agua. Del agua, claro. Entonces ya no la lavo. No, pues ¿cómo crees? Es como mi cuñada agarra, le pone las gotas del ¿cómo se llama? Bueno, las gotas esas para desinfectar la verdura. Agarra, echa el agua, pone la verdura en el agua y le pone las gotas del Dillodin, y las deja 10 minutos. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues ya después, ya nada más les escurres el agua. No, ella las vuelve a lavar. Entonces agarro y le digo, ¿por qué la vuelves a lavar? Digo, si ya la desinfectaste, pues para que se le quite eso, porque pues eso no sabe a nada, se lo tienes que dejar. La metes al chorro del agua y otra vez la vuelves a infectar. Ay, le digo, de veras contigo. No es cierto, ¿cómo? No, le digo, no, para nada. Lo vacío en un topper y después lo lavo. No. Entonces ya No, la fruta lávala bien y después la picas y ya la dejas así. ¿Sí? Pero eso es papaya, melón, sandía, piña. Ninguna otra fruta la piques. Si la manzana la picas, se oxida. Si el jugo de naranja no te lo tomas antes de 10 minutos, se oxida. Si si el limón lo partes y medio lo exprimes y no te lo terminas, tíralo, porque ya no sirve después, se oxida. O sea, la fruta se oxida, sí, el mango también, el aguacate. Bueno, el aguacate si lo envuelves en una bolsa de plástico se conserva, no se hace negro, no se oxida. Si se le deja el huesito. Si se le deja el hueso. Ajá. Y pues dímelo a mí, yo soy aguacatero de corazón, yo todos los días me como un aguacate. Una cremita. Sí, por eso del aguacate mantequilla. La chica hizo un guacamole con jitomate, bien rico, pero
Bueno, vamos desayunando. ¿Cómo? Vaya a Aguacate el maestro que vamos a sí, organizar. y tomate picado y el guacamole y yo creo que le puso aderezo, pero sabía bien rico. No le puso chile. Entérate bien cómo es esa fórmula. Sí, porque- ¿Qué? O sea, a ver, otra vez. La chica hizo un pastel de carne Ajá. para darle a sus invitados. Hizo un arroz que viene con queso ya integrado, que dice que nomás agarra, lo pone a hervir en el horno y hasta le echó caldo de pollo y se coció. Luego hicieron una ensalada así con espinaca, aguacate, le pusieron ¿cómo se llama? La semilla, ¿El girasol? la semilla de girasol. Ajonjolí. Le pusieron, no, es lo que le decía, que le pusiera arándanos y ajonjolí, pero no le pusieron. Si tengo pasas, pues, porque esa telita que es delgadita, ¿cómo se llama? Germen de trigo, otra que era como unas tiritas así como perejil, pero no sé cómo se llama esa planta. Otras cosas que le pusimos alrededor, el aguacate fileteado y el mango fileteado. Y luego ya fue y puso el aderezo, también lo prepararon el aderezo de mango. ¿Qué más puso? Pan integral de caja y unas galletas redondas bien ricas que mi amigo, ay, están bien ricas y comí con mi amiga. Y tenía linaza las galletas y un queso, no supe de qué era, como té o no sé qué era, como naranja. Ese no supe, es que ella fue la que puso allá, yo estaba de este lado haciendo otras cosas. Pero sí estuve viendo que era lo que, yo no estaba checando que no se pasara de paso de cocido el pastel y poniendo el café y el té y otras cosas les estuve ayudando. Pero estuvo muy rica la cena que hasta nos dieron. Y le digo a mi amiga, qué rico que hasta comimos lo mismo que ellos. Mucha gente no te da lo que ellos comen. Le dicen ustedes allá o hagan su huevo. No, mi amiga muy sencilla. Sí. Lo que sí no probamos Así fue la debe de gelatina de yogur. Así debe de ser. Sí, Bueno, no, sí, entonces no, ya sí, entendiste que una cosa es la hipertensión y otra cosa es el hematoma por golpe. Sí. ¿Ya? Bueno, aquí he tenido pacientes de las dos índoles. O sea, pacientes con accidente cerebrovascular por la cuestión de la hipertensión y pacientes que han dejado embarrados los sesos en el pavimento. O sea, he tenido los dos tipos de pacientes. Entonces, hay una muy mínima diferencia en cuanto al tipo de tratamiento, pero se puede hacer. Y esto conlleva el hecho de que por dentro de las meninges circula el líquido cefalorraquídeo. Pero el chiste de esto es que el líquido cefalorraquídeo contiene una altísima cantidad de células madre. Una altísima cantidad de células madre, las cuales, fíjense bien, no ha dejado de ser teoría porque yo no tengo manera de comprobar que esto es así. Pero los médicos que han escuchado lo que yo les he explicado lo han aceptado, incluyendo a dos neurólogos, de que cuando hago el masaje de opresión a los lados de la columna vertebral, el líquido cefalorraquídeo se acumula en la cabeza, pero que con el masaje se hace el arrastre de millones de células madre que se encuentran ahí pues deambulando así tranquilamente en el líquido cefalorraquídeo. Se oprime, se exprime, sube el líquido cefalorraquídeo hacia la cabeza, de tal manera que hay algunos pacientes que refieren que la presión en la cabeza la sienten como si estuvieran de cabeza, como si los pusiera yo de cabeza, cosa que este masaje en realidad, donde yo lo aprendí porque ya lo practicaba una persona, pero intrínsecamente, o sea, sin saber qué era lo que estaba haciendo en realidad. Él juraba y perjuraba que con el masaje de esa naturaleza él podía curar el accidente cerebrovascular, pero que en realidad no sabía cómo es que funcionaba. Y cuando yo lo vi cómo lo hizo, fue en una cama invertida. La cama invertida, se sube uno a la cama de pie,
se sujetan los pies, el cuerpo y las manos y coloca uno la cabeza en un orificio. Y después empiezan a poner la mesa como si se fuera a quedar normal, pero se pasan y lo ponen a uno de cabeza. Puede estar uno, se puede decir, boca abajo, o sea, contra la mesa, o puede estar de cabeza, pero de cara hacia quien le está dando el masaje. ¿Por qué? Porque la mesa se utiliza para hacer el masaje de vejiga caída o de ovarios caídos. Pero ¿saben cuánto cuesta la chingada mesa? No tienen una idea de cuánto cuesta la chingada mesa. Cuesta 13,000 pesos. Para hacer un masaje de vez en cuando, no manches. No. O sea, hace que lo mismo puedo, Oiga, maestro. Mande. Fíjese que yo conozco a un médico Sí. que tiene un taller de carpintería arriba de su consultorio. Él es acupunturista. Ajá. Es una excelente persona. Igual que usted. Gracias. Él tiene su taller de carpintería. carpintería arriba y dice, es un negocio familiar. Y él luego hace cositas así de madera. Por ejemplo, fabricó unos banquitos para meditar, en donde se hincaba uno, pero se sentaba. Se llama silla de shiatsu. Ajá. Bueno, él podría fabricar una camita así. Sería cuestión de que si lo visitas y le preguntas, si te dice tráeme el diagrama y veo a ver si la puedo hacer, pues se le Tan solo entrega. con una madera, como le dijera, un triplay, pero que tuviera abajo un buen tambor, ¿no? Unos buenos cruces para que aguantara el peso de la persona. Y poner como una especie así como de herradura abajo que hiciera que lo volteara, ¿no? No es tanto así. No. Pero mira, esa sillita que tú dices que él fabrica, Es un banquito. sí, es esta. Mira, es la parte de abajo. Mira, ven. Ah, sí. Ven, siéntate e híncate. Siéntate. Eso es. Ahora Y híncate. ahora me hinco. Exactamente. Ahora recárgate. Cómodo. Y ahora coloca tus manitas. Y ahora deme un masaje. Ay, qué rico. Todas necesitamos Ay, uno. qué rico. Esta es la silla Shiatsu. Es para quitar el estrés, la tensión. Pero del lado derecho. Qué rico. Ya, porque si no te me vas a Ay, dormir. maestro. Sí, No, maestro, es hágame a mí mi una. cuenta, No, pero me ¿qué creen? Es un banquito así, chiquito. y Sí, está porque él inclinado así. nada más Él no hace tiene lo de La abajo. pura esta. Mira, levántate. Esto es lo único que Mira, hace. levántate. No me pelos aquí. ¿Sí, nunca has montado a caballo? No. Mira. Siéntate. Cuando pones que tiene varias cositas así, maestro. Así, pero en el piso. Sí, Así su banquito, su banquito. Ay, no así tiene. es. Ahora recárgate. No. Mira, ya te quedó mejor, Así está riquísimo así, maestro. ¿verdad? Me voy a comprar uno para irme a dormir a mi casa, así. Sí. Oye, sí se Pero descansa, maestro. claro, pues es para que descanses. Si no, entonces el que la diseñó, entonces ¿para qué la diseñó? Ay, Hay que- ¿Ese cuánto cuesta? riquísimo. Sale todavía ahorita en 2,500. Ah, Está en 2,500. Pero los que fabrican estas sillas y también las mesas como esa de aluminio tubular, no fabrican la mesa invertida. ¿y esta dónde la compra usted? Ahí en maestro? Motolinía, Ah, sí la voy a comprar.
Ahí en motolinía, ahí. Mira, Oh, súper cómoda. Pruébala, nena, está comodísima. mete bien los pies, esas. Ahora recárgate. No estoy. ¿Verdad que está comodísima? Sí. Ahí nada más así como para sentarse ahí un rato. Un ¿no? ratito, ya no le dice, güey, No, no te vas a dar el cuello, desmáyate. 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 No muevas nada, tú desmáyate. Otra vez desmáyate. No, desmáyate. Ajá, me da miedo. Eso yo no creo Lo que- estás reteniendo, no lo quieres soltar. Otra vez has de haber discutido. Ay, qué terca Y eres. eso es todos los días. Y eso es todos los Y eso días. es todos los días. Vente, vente. Pruébala que Sí, está con esta muy mira, ya rico. ni diálogo. Está bien suavecito. ¿Cuánto? ¿2,000 qué, maestro? 2500. Ese es el cochito. Eso es. Ahí quédate. Ay, si no me puedo quedar ahí una Qué hora. raro, qué padre. Ahí tengo toda la televisión en mi casa. ¿Ya viste? ¿No es que riquísimo, Ahorita me no, va, Tere? ahorita me va, vas a dormir, ¿eh? ahorita me va a decir, no estudié para recargadera. Ay, qué cambio de vida. Ay, no, sí es riquísima, ¿eh? Sí. Voy a comprar una No, nueva pero casa. ¿sabe para qué las fabricó? Los banquitos para Ajá. meditar. Sí, es que es esto. Miren, es que hay otro banco para meditar. Y si compramos, por ejemplo, Sí, dos o Te tres, digo, tres, ya que para es el los dos Ay, minutos. sí. baja la- es lo que le estoy diciendo ahorita. Ay, ese es el banquito. Ese es el banquito. ¿La cama cuánto cuesta? La cama debe estar ahorita, perdón, como en 3,900. Está muy sucio, ¿eh? Espérate. No, pero sí es este el banquito. Metes abajo los... Sí, Sí, los... Sí, sí. Ah, o sea, No, yo me relajo. Te sientas así a ver, permítemelo, y metes los pies para abajo. permítemelo. No, pero es que es al revés. Como hincada. Es que es al revés. Ujú. Como hincada y metes los pies abajo y te sientas así. Ay, qué rico. Solo ustedes saben. pero tu papá no puede hacer uno de estos. ¿Sí? Mi papá me podría haber hecho un banquito de esos, pero ya no Ya no puede puede mi ahorita. papá. Sí, porque su papá es carpintero. Era Carpinteiro. Sí, Era hacía carpintero. hacía muchas cosas bonitas. Pues. Una vez su mamá, Por Sí. favor. Pero digo, este no es en sí de que lo pongas y te hinques, no. Te tienes que hincar para meterlo por detrás. Ujú. O sea, Sí, agarras, primero te hincas te y luego hincas. te metes el banquito. Ajá, exacto. Así Y ya, y ya. al revés. Maestro, ¿cuándo me lo presta? para que no. Para que me hagan uno. Bien, Sí, ahí está. así es. Y hay otros que son... Porque estaba hincado, yo estaba hincada. Vamos a ayer las leyendo mi medidas y libro, te lo llevas a casa. Estaba yo hincada así en la cama, puse un cojín Ah, pues también y me igual. hinqué. Y llega el papá de mi hija y me dice, así te quería ver encontrar y me pone la mano así. Así quería encontrarte. Me pone la mano así como que pidiéndome perdón. Ya ves cómo hiciste coraje. Ahorita que estás viendo así, pero no me dije nada. No Y me como puede estaba dar una leyendo un tronadita libro, de un espalda. libro donde dice, Dios mío, hazme viuda, por favor. Pero es un libro de personal. No, No, primero híncate. Sí, sí. Pero sí es así. Ya te lo Sí, lo voy a mandar. Ay, no, bueno. desmayate. Y así lo Pues voy para a que se complica. Que te dé presupuesto, ya que no lo hace. Oiga, maestro. Sí, lo conozco. Déjame ver, maestro. Y él quiero decirte que vende muebles, pero... Maestro, él vende sus muebles, pero por catálogo y los manda al extranjero, ¿eh? Ah, está bien. ¿Este está nuevo? ¿Eh? ¿Es nuevo o cuánto? Tiene unos meses de que la compré. Tiene como 6 meses de que la compré. Oye, No ¿de ves nada veras? de más. Tere, si quieres vamos juntamos Te digo que hay que comprar y comprar. pero no porque da traes- usted la dirección. No da la dirección y... La de siempre ahí en Motolinía. Pues
Pues pero sí, pero- ¿cuál tienda? Déjame acuerdo el número. Que yo quiero comprar, pero a mí dame tiempo. Tiempo libre. No, dame tiempo aire, como un mes. Sí, yo también. Ah, sí. No, Todavía rápida. falta. Está muy Sí, por eso le digo que padre. iba haciendo el cochinito. Ah, pues sí, sí, hay que ahorrar y ya nos ponemos de acuerdo, vamos las tres. A lo mejor de tres no. Así como hicieron las cámaras, que fueron varios y sí les dieron algo. Porque el señor también las hace, pero no tan bonitas como esas. Bueno. Esas sí están muy cómodas. Si quieres, llévatelo. Estaba rico. ¿Me lo Para prestas? que, sí, llévatelo para que tomes las medidas y ya, que te lo Pero haga. mejor mañana, maestro. Es que hoy voy a ir a comprar café y. Bueno, ahí deja. Y Ahí deja. ¿Lo metes aquí adentro, maestro? No, aquí en el sillón. Voy a comprar café y voy a andar por allá y pues como por el banquito. Mejor mañana. Ajá, está bien. Bueno, entonces, ¿ya entendiste cómo está la onda? ¿Sí? ¿Ya entendieron, amigos de YouTube? Perdón, retomamos. ¿Mande? ¿Me puedo preparar un café? ¿Te da tiempo? Vas. ¿Sí? Bueno, Ok. esa es la idea. Esa es la idea en cuanto a lo que nosotros tenemos que trabajar, el masaje. Cuando yo oprimo a los lados de la columna vertebral de abajo hacia arriba, empujo el líquido cefalorraquídeo y sube la mayor cantidad posible de células madre. Pero inmediatamente después de que haga yo la opresión en la columna vertebral, que tiene que ser 4 veces, o sea, no más, no menos, 4 veces, 4 movimientos así, tengo que hacer inmediatamente la imposición de manos en el área donde está el trastorno. O sea, me refiero, si fue un accidente cerebrovascular o hay un hueco ocasionado porque hubo un golpe con un coágulo que ya se disolvió y todo y quedó la caverna ahí en el cerebro, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es que el lugar en donde está la caverna puede hacerse la intervención de la imposición de manos para que efectivamente ese cerebro se rellene. No se van a reproducir las neuronas, no, las células madre se van a acoplar como si fueran neuronas, se van a mimetizar y van a generar precisamente Como reemplazar. van a convertirse en neuronas. Déjenles enseño. Maestro, y cuando hay un chichón comúnmente que se llama. Eso es por fuera. Es externo, ok. Pero, ¿qué es preferible romper para que salga esa sangre? No rompes. Vas a extraer la sangre mediante una punción para exprimir ese chichón. Si es que. Y si no, ni lo toques. Ni lo toques. Con una aguja lo picas y lo exprimes. Por eso le digo, eso es para mí el romper. Ujú. O sea, es como picar con la aguja de una jeringa, ¿dice usted? Sí. Ah, ok. Y entonces ya oprime uno y saca esa sangre. Ponerse guantes, ¿no? Sí. Ya no sabía. No pude. Ayer todo el día el albañil ahí. Ya medio comí, me fui allá a trabajar en la tarde. Voy a hablar a los ahí a su casa, donde yo vivo, ahí me dan el techo y el lavado. Y escapó ayer ya esa noche, medio plano, donde está la humedad, donde vive su abuelo, así, según su mamá ayer me dijo. A ver, entonces, van a ver este video también. Compré el impermeabilizante. Ese ya dijo que No es anatomía.
todos en el cerebro. ¿Y ustedes dónde compraron su cama? Allá por Lomas Verdes. Y ahí nos salió en 2,200 bajo. Que aquí llega a ser no tan cómoda. Está muy está el señor y las venden aquí Porque hasta incluso el acero está. A ver, miren, se los voy a poner acá. No hay directamente, nomás le dije estaba conmigo. Observen, por favor. Es que su papá le dice que le pregunta. Pues un día la secuestraron a la casa. ¿Por qué le dijo eso? Desde un remoto rincón del Asia Occidental viene la historia del sueño. Las flores de Shang. El cerebro de Ted Chiang, como el de todos nosotros, Miren esto. trabaja constantemente Esto era lo que yo quería que observaran. para interpretar las imágenes. Cómo el cerebro se puede llenar de agujeros. Como el de mi sobrino. Esto es después de un embolia. O después de un abuso como el que hicieron con el de tu sobrino. ¿Qué le hicieron? Lo que sucedió con tu sobrino. De la esquizofrenia, ¿no? Ah, ¿por medicamento? Practican con uno, ¿no? Yo lo vi en Ahí pueden ustedes ver el cerebro, ¿sí? Cómo está lleno de agujeros, ¿sí? Todo. Dejen que gire más. Trampó los ojos. Estas imágenes son simplemente incontables puntos de luz. Solamente el centro del campo visual. Otra vez. Comenzamos este viaje hacia el interior del cerebro, donde veremos cómo vemos en el estudio de un artista. Este chavo, por ejemplo, tiene el problema del cerebro de lo del campo visual que les expliqué hace una Las semana. pinturas de Tetsushi Iwashika demuestran el poder del cerebro para crear una imagen personal del mundo. Este chico tiene dañados los ojos, no en sí los ojos, sino su cerebro, y él solamente ve el lado derecho. El lado derecho de cada ojo. O sea, ve la mitad y la mitad. La visión de Ted Chiang es en particular personal, porque él ve solamente con la mitad de su cerebro. A los 15 meses de edad, Ted Chiang sufrió una terrible fiebre que dañó el hemisferio derecho de su cerebro y paralizó el lado izquierdo de su cuerpo. La fiebre dejó también al niño con problemas de aprendizaje. Ahora ha aprendido a salir adelante con los efectos físicos externos de daño a su cerebro. Pero son sus obras, iniciadas a temprana edad,
lo que más nos interesa. Bueno. Son reflexiones expresivas o IRM. Emplea un campo magnético fuerte y ondas de radio para mapear una imagen del cerebro. Muestra el lado derecho gravemente dañado del cerebro de Ted Chan, pero el hemisferio izquierdo ha crecido más, hacia la derecha, quizá para compensar el daño en esa parte. Aunque los ojos de Ted Chan funcionan normalmente con una visión de 20/20, su cerebro no. Y es su cerebro y no sus ojos lo que realmente crea las imágenes que ve. Pruebas para medir su campo visual, y recuerden que sus ojos tienen una precisión de 20/20, señalan el papel que juega el cerebro en la visión. Este es el campo visual de una persona normal. Cada ojo barre un campo circular amplio. Ted Chan ve con ambos ojos, pero el daño a su cerebro ha cortado a la mitad el campo visual de cada uno. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron a lo que me Una cámara refería? óptica asistida por computadora simula la forma en que Ted Chan ve, bloqueando partes de su campo visual y respondiendo a los movimientos de sus ojos. Es un aparato milagroso que nos lleva al mundo visual notablemente difícil de Ted Chan. Solo explorando con sus ojos mucho más que una persona promedio puede Ted Chan ver toda la imagen. El cerebro toma información de los campos de visión derecho e izquierdo y la lee por separado. La información del lado derecho del campo visual es reflejada en la mitad derecha de la retina y luego conducida al lado izquierdo del cerebro para su procesamiento. Es justo lo contrario para el lado opuesto. El cerebro derecho dañado de Ted Chan no puede leer lo que está en el lado izquierdo del campo. Las señales que entran no tienen a dónde ir. ¿Ya vieron? O sea, que no son los ojos, sino que es el cerebro. Y vean las cavernas. Se emplearon 128 imágenes de cortes transversales por separado del cerebro de Ted Chan en esta reconstrucción tridimensional. Muestra los efectos devastadores de la alta Miren, fiebre. ahí es donde se ve. Ahí está. Vean ustedes las cavernas, o sea, el hemisferio derecho de este muchacho casi se despedazó, o sea, casi se deshizo. Pero dice que por altas temperaturas. Por la infección que tuvo y las temperaturas a las que se elevó, pero la infección en sí se comió el cerebro y con las temperaturas que tuvo, pues el cerebro prácticamente se hirvió. Entonces cada que le dan muchas convulsiones a los niños, ¿se va haciendo eso? Sí, ¿Se va exactamente. comiendo el cerebro? Hay que ponerle inmediatamente compresas de agua helada. Ya no tengan, fría, sino helada. temperatura. Por eso, Con si convulsiones. tiene convulsiones por la temperatura, hay que ponerle compresas de agua helada. Ahora, si un niño tiene convulsiones de a gratis, no, entonces eso es epilepsia. No, sí, por eso la epilepsia. Eso es epilepsia. Sí, y esa no es infección, esa es una desconexión provocada precisamente porque en algún lugar de su cerebro hay huecos así de esa naturaleza con descargas, con descargas eléctricas horribles, y es cuando ¿cómo te ponías con la maquinita de toques? ¿Te la probaste alguna vez? Sí, neta, o me estás dando el avión. Sí. Nah, se me hace que te das el avión. No, sí, pues yo lo vi en mi hijo también, vi sus crisis, cómo se pone Bueno, ahí. ok, pero en el caso de la maquinita de toques te quedaba así, ¿por qué? Porque la energía eléctrica no es que te atrofiara los músculos o los nervios aquí, no, te llegaba la descarga eléctrica al cerebro y el cerebro era el que te hacía convulsionarte. Ajá. Así es esto. Entonces las convulsiones que se presentan son precisamente ya ocasionadas por la falla eléctrica, en la cual se le da el nombre de epilepsia. Puede ser desde simple epilepsia de ausencia, o sea, de que de repente nada más quedan así,
O bien pueden ser las convulsiones de que, como en la película que les estoy diciendo de Pedro Infante, donde esta muchacha empieza a decir, una cuchara, por favor. En la de Escuela de Rateros. Ajá. Al final, ¿no? Entonces tú no eres una cuchara, por favor. ¿Para qué quieres una cuchara? Tengo epilepsia, dice, y si no me dan una cuchara, me puedo asfixiar porque me puedo tragar la lengua o me puedo morder de una forma horrible. Una cuchara, por favor, y ya, se la llevan ya, allá la atendieron. Bueno, pues esto es real. Ajá. Ahora, Se acuerda la ley. A la corteza auditiva y más allá. ay, no me acuerdo si es acá. Aquí. Por ejemplo, esta área en azul es la corteza visual primaria, donde procesamos toda la información visual que entra. Sin ella, estaríamos ciegos. Esta delgada franja es el área sensorial, donde experimentamos la sensación del tacto. Veanlo. Junto a ella, la corteza motora. Es sorprendente el pensar que esta pequeña área es la responsable de producir todo movimiento muscular voluntario, de crear a los atletas y bailarines más grandes del mundo. El cerebro tiene también dos áreas de lenguaje, localizadas solo en el lado izquierdo de la corteza. Todas nuestras palabras salen de aquí. Grandes porciones de la corteza no tienen una función prefijada. Estas áreas son llamadas zonas de asociación. Ellas hacen mucho de nuestra clasificación, destilación y ordenamiento de información. Las zonas de asociación pasan mucho tiempo hablándose a sí mismas y a otras áreas en el cerebro. Hasta ahora, no hemos sido capaces de mapear con precisión estas conversaciones, pero nos estamos acercando. Ahora sabemos un poco acerca de las líneas de comunicación entre las neuronas, que están cargadas con electricidad. Sabemos también que los mensajes que intercambian las neuronas son moléculas químicas, atrapadas dentro de estos grandes tanques de contención, hasta que una señal eléctrica las libera. ¿Y qué creen? Las moléculas que se mudan de una neurona a otra son llamadas neurotransmisores. En la última década, detectamos transmisores que portan mensajes acerca del dolor y el placer, de tristeza y alegría, de tensión y relajamiento. La experiencia temprana juega un papel vital en la química cerebral. Igual que las redes nerviosas se forman en respuesta a cómo crecemos, así se fijan los niveles de neurotransmisores en parte por nuestra educación. Nadie sabe cuántas de estas moléculas de estados de ánimo residen en el cerebro. Podría haber cientos. Hasta ahora se han identificado menos de 50. La serotonina es una de ellas. Esta molécula es el caballo de tiro del cerebro. Juega numerosos papeles de los cuales no es el menos importante el inhibir nuestras tendencias violentas. La noradrenalina juega un papel de tipo Paul Revere. Suena la alarma acerca de las amenazas del mundo exterior y nos prepara para pelear o huir. La sustancia P es una molécula que porta mensajes acerca del dolor. En cierto sentido, la sustancia P es lo que nos incita a gritar ¡au! Ese disco lo tenemos. Por el contrario, nuestros cerebros producen analgésicos, llamados morfinas endógenas o endorfinas. Los neurotransmisores juegan un papel crítico en el funcionamiento normal, y aún así, es fácil perturbar nuestro equilibrio químico. Si los impulsos eléctricos abandonan su camino en el cerebro, los intercambios químicos que dependen tanto de ellos también se vuelven confusos. Pueden resultar desórdenes anímicos y enfermedades mentales. Altere el nivel de un solo neurotransmisor y ello podría perturbar el balance químico de todo el cerebro. A veces me pregunto a dónde puede estarnos llevando toda esta investigación científica.
Conforme aprendemos más acerca de cómo funciona el cerebro, ¿estamos reduciendo las acciones de los humanos meramente a fuerzas mecánicas y químicas? Nos lleva hasta el borde, ¿no? De cómo nos vemos a nosotros mismos. Quiero decir, ¿de veras quiero averiguar que mis pensamientos más encumbrados, mis sueños más íntimos, son producto de corrientes de sodio y potasio en mi cerebro? ¿O resultado de alguna molécula que no puedo pronunciar? Si me siento un poco tímido, a la vez me siento tranquilizado por algunos miembros prominentes de la comunidad de la neurociencia, quienes caminan directo hacia este bastante precario precipicio, que podría lanzarnos a una caída libre existencial o llevarnos a un suelo más alto, desde el cual mirarnos a nosotros mismos. El soleado sur de California no es el lugar donde esperaría usted encontrar a los científicos más grandes de nuestro tiempo. Este es el Instituto Salk de Estudios Biológicos, en La Joya. Aquí las mentes más brillantes están investigando las bases científicas de la conciencia en el cerebro. Bueno, algunas personas están preocupadas porque piensan que si explicas cómo funciona el cerebro por medio de los disparos de las neuronas y todo el proceso que se lleva a cabo involucrando átomos y moléculas, esto los haría menos de algún modo y ciertamente cambiaría su forma de verse a sí mismos. Pero debe darse cuenta de que el cerebro es extraordinariamente complicado. ¿Por qué deberíamos tratar de entender la conciencia? Bueno, yo creo que porque de muchas formas es una especie de misterio principal de la vida humana. A mí me impresiona el hecho de que me puedo dormir en la noche y en cierto sentido no existo. Y me despierto en la mañana y allá estoy. Patricia Churchland y Francis Crick dedican sus días a entender cómo funciona el cerebro para que finalmente puedan mapear la mente. La profesora Churchland es filósofa y científica cognoscitiva. Ella divide su tiempo entre examinar el cerebro y dirigir las preguntas filosóficas que surgen con cada nuevo descubrimiento acerca de lo que éste hace. Está acompañada del profesor Crick, quien ha pasado las últimas 2 décadas estudiando neurociencia. Hace 40 años, Francis Crick pasó a la historia cuando participó en el descubrimiento de la estructura molecular del ADN, la famosa doble hélice. Este fue un logro por el cual él y su compañero James Watson recibieron el premio Nobel. Sin ser alguien que se deje intimidar por los nuevos retos, el Dr. Crick, de 78 años de edad, se está esforzando por develar el misterio de la conciencia. Él ha enfocado su investigación en las neuronas, particularmente en cómo disparan unas en relación con otras. En su libro, La hipótesis asombrosa, el profesor Crick argumenta que todos los aspectos de la existencia pueden ser explicados por las neuronas. Bueno, la hipótesis asombrosa es realmente que todo lo referente a usted en el sentido de sus sentimientos, lo que ve, lo que oye, lo que hace, se debe a la acción de células nerviosas dentro de su cerebro. Y no es una hipótesis nueva. Esencialmente, Hipócrates, alrededor del año 400 a.C., dijo que todo estaba en el cerebro. La investigación en macacos le dio al profesor Crick un punto de partida útil para estudiar la conciencia. Se enfocó en los sistemas visuales de sus cerebros, los cuales se asemejan a los nuestros. El profesor Crick quería saber cuáles eran los mecanismos que producían un solo aspecto de conciencia, lo que él llamaba conciencia visual, es decir, estar consciente de lo que uno ve a su alrededor. Luego de años de reunir datos, el profesor Crick fue capaz de adelantar una teoría acerca de cómo funciona la conciencia visual. Puesto de manera sencilla, la teoría postula que neuronas particulares, quizá en diferentes partes del cerebro, disparan simultáneamente conforme nos volvemos visualmente conscientes de un objeto. Las neuronas no solo disparan al mismo tiempo, sino a una frecuencia en particular de 40 Hz, 40 veces por segundo. Estas neuronas deben permanecer en sincronización de fase durante un cierto periodo mientras disparan. Así que la teoría dice que cuando miramos algo,
Cuando nuestra atención está enfocada, determinadas neuronas disparan en un patrón particular que nos hace conscientes de lo que vemos. Llevando la teoría un paso más allá, Crick sugiere que el disparo simultáneo puede ser también el mecanismo subyacente para otras formas de conciencia. La idea es que a esta frecuencia de 40 ciclos por segundo, neuronas en diferentes lugares están disparando todas al ritmo de los 40 ciclos, como si hubiera un director manteniéndolas a todas disparando juntas. No disparan en todas las ocasiones, pero cuando lo hacen disparan a tiempo. Esa es la hipótesis, aún falta ver si es verdad. Como filósofa estaba muy interesada en el tipo de preguntas acerca de la mente en la que los filósofos han estado interesados tradicionalmente. Quería entender la naturaleza de la conciencia, quería entender cómo es que pensamos y razonamos, lo que es la inmadurez visual y demás cosas. Y mientras más luchaba con esas preguntas dentro del contexto filosófico, más me daba cuenta de que necesitaba diversificarme de ese contexto. Es en parte debido a su conectividad, pero también en parte porque... Al igual que el profesor Crick, la doctora Churchland cree que el misterio de la mente será resuelto finalmente al descifrar el cerebro. Entender los agrupamientos y relámpagos del cerebro, cómo funcionan los componentes del individuo, cómo interactúan unos con otros, va a ser crucial. Si vamos a entender cosas tales como cómo planeamos, cómo tomamos decisiones, por qué a veces tomamos decisiones equivocadas, etc. Más que degradar las opiniones de nosotros mismos, debería llevarnos a hacer dos cosas: a entender mucho mejor lo que está pasando en nuestros cerebros cuando vemos y hacemos cosas, etc. ¿Ya entendieron en un momento dado entonces cómo está la onda? Que puede hacer esta cosa que opera dentro de nuestras cabezas. Tomó 500 millones de años de evolución antes Pero de que el cerebro ¿ya entendieron humano entonces cómo está la onda? Antes. Es el mismo cerebro que usamos ahora. Estructural y anatómicamente no ha cambiado mucho. O sea, es el mismo tamaño de cerebro y la misma configuración que hace 500 millones, que hace 500.000 años. El sistema límbico y los ganglios basales datan de los mastodontes, los dinosaurios y los primeros anfibios. En los humanos, las partes viejas del cerebro dirigen la emoción y ayudan a formar los recuerdos. Ellas controlan el ritmo cardíaco y la respiración. Todo esto es la amígdala. Forman conexiones íntimas con el nuevo cerebro, la corteza. Mientras tanto, la corteza reúne experiencia. La corteza cerebral, algunos médicos le llaman neocórtex. Llama a esos circuitos para modular Corteza la influencia nueva. de este lado emocional Corteza e nueva. impulsivo de nuestro cerebro, para que podamos actuar como ciudadanos Bueno, del mundo moderno. ese es en sí esto. Yo lo que quería que vieran era los agujeros que se producen. ¿Sí? Los agujeros que se producen. Ahora lo que quiero que vean es las meninges. Sí, por eso te dicen que cuando un bebé no le deben de permitir que le explore mucho la fiebre. Que se la tenga que acá a como de lugar. Sí, no le pueden con dejarle, prensas. sí, con lo que sea. Ajá. Con baños de agüita así. Sí. Aquí, bla, 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 aquí. Realizaremos en este encéfalo un corte de Fleshing. Primero hay que identificar los lóbulos. Ah, no, o sea, a ver, bueno, otra vez. Se me fue la vida. Realizaremos en este... Bueno, aquí lo estamos viendo por abajo. Este es el hemisferio derecho, aquel es el hemisferio izquierdo. Aquí este borde que se alcanza a denotar en esta zona, eso es la cisura de Broca. Esta ranura que se ve acá se llama cisura de Silvio. Esa es la separación de los hemisferios. ¿Sí?
Ahí lo vamos a ver de costado. Que sería esta cisura que se encuentra aquí, que no se alcanzan a apreciar claramente porque tiene todavía aracnoides y... Miren, aquí está, esta es la cisura de Broca. Acá abajo está lo que es el encéfalo o lóbulo, perdón, ¿cómo se llama? El tallo cerebral. Aquí en esta parte de atrás está lo que se conoce como cerebelo. Todo esta parte del frente hasta parece que está dibujada. Toda esta parte del frente, esto es el lóbulo frontal izquierdo. Aquí arriba está todo lo que es el lóbulo parietal izquierdo. Aquí en esta zona que es la zona temporal, ¿sí? Todo esto que está aquí, hasta parece que está enmarcado. Aquí en esta zona es donde está la zona de recepción del oído, y aquí arribita, a lo largo de toda esta cisura que se encuentra aquí, es donde se encuentra la zona de correlación de vista y oído, donde se procesa la información. Aquí en la parte de atrás, donde está el dedo, ahí en esa zona está la zona receptora de la vista. Entonces lo que yo les comentaba era de que entra la imagen a través de los ojos, el nervio, el quiasma óptico entra hasta la parte trasera, se redecodifica la información, la imagen, ¿sí? Se transfiere hacia la zona de correlación de oído y vista, y lo que se haya percibido con el oído se asocia perfectamente, ¿sí? Porque llegan al mismo tiempo. Una diferencia de 10 milésimas de segundo que haya entre la vista y el oído, esta zona procesa basura y le pasa basura al lóbulo frontal izquierdo, que es la zona de la lógica, y obviamente va a producir basura. Y aquí arriba, que es donde está la zona del sistema motriz, esto va a ordenar basura y él va a escribir o va a hablar o va a hacer basura. ¿Cuál es esa basura? Pues los distintos trastornos que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, ¿dónde está verdaderamente nuestro problema cuando encontremos personas que tengan trastornos de toda esa índole? Es aquí. No, es aquí. En la zona de correlación de la vista y el oído. Es ahí. ¿Sí? O sea, en la realidad es que todos esos trastornos, cada uno tiene su nombre, pero en realidad todo queda como disfasias. Entonces toda la vista de